Después de 6 años de estar compartiendo el Evangelio aquí en esta iglesia, es que una característica que he tenido cada enero, y no espero que lo recuerden para los que han estado aquí por un rato, pero cada enero hacemos lo que se le llama un informe de gobierno. En inglés es State of the Union. Es cuando tomamos el tiempo para hablar acerca de lo que es la iglesia, la dirección de la iglesia, qué es lo que creemos que el Señor nos lleva a hacer como iglesia, como familias en el año 2000, en este caso 2019. Hace 6 años fue el 2013 y hablamos exactamente lo mismo. De tal manera que esta frase que está aquí abajo es el mismo nombre que le damos semana tras semana, año tras año, que es los valores fundamentales, los valores no negociables de la iglesia. Es obvio que no pusimos de First Baptist en FAR, sino de la iglesia global, de la iglesia universal, porque creemos que el mensaje que en este caso el Señor o el Mr. Iglesia, que es el apóstol Pablo, es a donde vamos a ir. Él va a hablarnos acerca de su experiencia como fundador, como plantador, como aquel que pastoreó no solamente la iglesia, pero pastoreó pastores de la iglesia, aquel que tuvo la autoridad apostólica de declarar la palabra de Dios y hablar vida a estas generaciones. De tal manera que el contexto de lo que vamos a hacer este mes es que vamos a hablar acerca del ministerio de sucesión. No sé si esa palabra la conocen o la he escuchado, pero básicamente es el concepto de lo que la imagen espero que esté dando. Es el concepto de pasar o de entregar algo, en este caso para nosotros el Evangelio, a la siguiente generación. Como iglesia somos llamados a hacer eso. Como seres humanos lo hacemos todo el tiempo. Entonces, si ustedes observan las manos, obviamente es una mano de un adulto con una mano de una generación más joven. Y es el concepto de, otra vez, de transición, de transicionar. No es que ya nos vayamos, no es que sea nuestro último año en la iglesia, y espero que nadie se vaya a morir este año, pero independientemente es algo que estamos procesando, transicionando. Alguien que modeló esto, obviamente, es el apóstol Pablo, y hablando del apóstol Pablo en un tiempo en el cual estamos en la carta a los Colosenses, en esta carta de los Colosenses, lo que Pablo va a hacer, entendemos que Pablo le escribe desde prisión. Entonces, el hecho de que él está encarcelado, el hecho de que él está restringido, que no hay libertad para que él pueda hacer esto de una manera como él quisiera, es un tiempo en el cual, dentro de sus limitaciones, él constantemente habla de la libertad del Evangelio. Podrán restringirme a mí, podrá ser que a lo mejor, y esta mano a lo mejor lo ilustra, pero estamos en una edad donde nuestra salud va deteriorándose, tenemos complicaciones, no tenemos las fuerzas que teníamos antes para hacer lo que hacíamos. Entonces, podremos tener algunos impedimentos, fracasos, situaciones, cualquier cosa que haya habido. Pablo desde la cárcel escribe estas cartas, y específicamente a los Colosenses le escribe porque él encuentra por lo menos 2 cosas o 2 motivos para escribirla. La primera de ellas es que, y eso le caracterizaba a Pablo, a los apóstoles, es que estos hombres y mujeres, pero específicamente los apóstoles, ellos escribieron y vieron la necesidad de transicionar o practicar este principio de sucesión, porque ellos siempre creyeron, siempre predicaron, siempre enseñaron, siempre experimentaron los sufrimientos con el entendimiento que Cristo regresaba en su generación. Ellos le creyeron, ellos no solamente creyeron en Cristo, pero le creyeron a Cristo. Entonces, yo invito esta mañana que este tema lo veamos con urgencia, no solamente porque a lo mejor estamos envejeciendo, no solamente porque tenemos ahora hijos o nietos y tienen que escuchar el Evangelio. Tiene que haber algo más que simplemente nosotros o nuestra propia necesidad en procesar o en transicionar el Evangelio. Y parte de ello es la urgencia de que creamos, de que literalmente creamos que Cristo regresa en nuestra generación. No estoy diciendo que va a regresar, pero obviamente puede regresar, ¿no es cierto? En cualquier momento puede venir Él. Entonces, es la urgencia de procesar o de transicionar estos valores, este Evangelio. La segunda cosa, que es probablemente una de las más importantes, ahora sí tenemos que hablar de los destinatarios. Si esta mano de adulto simboliza al apóstol Pablo, ahora hablemos de la generación que viene por delante. Es que Pablo está hablando a una iglesia joven, a una iglesia que es una plantación hasta cierta manera. No la plantó Pablo, no las plantó él, no son iglesias de él, pero son iglesias de discípulos de él. Es que la generación a la que Pablo está hablando está en una serie de problemas. Parte de los problemas es otra vez la diversidad de la iglesia, tanto cultural como filosófica. Entonces, si lo puedo poner de una manera así simple, la iglesia en este tiempo a la que Pablo está hablando, la iglesia en Colosa, tiene una combinación de cristianismo, esa es la manera en que creían, cristianismo, filosofías griegas o el gnosticismo y el legalismo del judaísmo. Entonces, 3 componentes: cristianismo, gnosticismo o filosofías griegas y
una vida extremadamente religiosa, una vida extremadamente atada, en este caso, a los principios del judaísmo. En ese contexto es que se empieza a formar una mezcolanza de creencias que al final de la historia el evangelio empieza a deteriorarse, empieza a confundirse, y Pablo ve la urgencia de escribir estas cartas para aclarar este tipo de principios. Lo que vamos a hacer, o lo que encontramos en Pablo, que lo vamos a tratar de transmitir entre nosotros, son tres cosas que espero que las veamos en detalle a través de este mes de enero, que es el mes en que hablamos de estos principios de la iglesia. En sus hojitas, si tienen ahí o si quieren hacerlo, vamos a hablar de tres principios, y son palabras así no comunes, son bíblicas, no familiares, pero vamos a tratar de explicarlas. Y ahí en sus hojitas hay tres líneas que espero que las llenen, y la primera es la cristología. La palabra logos o logía es simplemente el estudio de. Entonces, el estudio de Cristo, el estudio de misiones y el estudio de la palabra eclesía o eclesia es la palabra iglesia. Entonces, el estudio de Cristo, esto es como Pablo va a refutar o va a hablar, o es lo que Pablo usa como los principios para que esto se lleve a cabo en la vida, para que no haya un distanciamiento o no crezca el abismo entre nuestra generación y los que vienen por detrás de nosotros, en que veamos el evangelio penetrar y las promesas de Dios se cumplan. El Pablo dice, la respuesta está en la cristología. En otras palabras, la respuesta está en hablar o estudiar a la persona de Jesús. Y otra vez, lo vamos a disecar eso, a poner en detalle en un momento, pero básicamente esto es lo que significa la cristología. La cristología significa, o la persona de estudiar a Cristo, es creer o es estudiar o es entender lo que Cristo dijo de sí mismo. En otras palabras, el problema de la iglesia es que tenían cristología, simplemente que estaba distorsionada, porque cada quien tenía su propia versión de quién era Cristo. Entonces, esta mañana, si yo les paso el micrófono, yo siento que cada quien va a tener su propia versión en un momento dado de quién es Cristo. Entonces, antes de que entablemos en lo que tú piensas, yo pienso, antes de que lo ponga en Facebook, en Twitter, o ponga una imagen en Instagram y yo hable de Cristo o evangelice al mundo o trate de compartir el evangelio, tenemos que entender que el evangelio literalmente es comunicar lo que Él comunicó, comunicar lo que Él comunicó de su persona. Entonces, la cristología, una vez más, es lo que Cristo dijo de sí mismo. Esa cristología o esa descripción de lo que Él dice o dijo es lo que determina lo que Él hizo. Entonces, celebrar la Navidad, su nacimiento virginal, celebrar su infancia, celebrar sus enseñanzas, sus milagros, celebrar todo lo que Cristo hizo, está basado en lo que Cristo es. Entonces, su esencia determina su comportamiento. ¿Sí? ¿Captamos eso? Esas dos cosas combinadas determinan quiénes somos. Entonces, como iglesia, no tenemos realmente que orar para ver cuál es la voluntad de Dios para First Baptist, o cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio, o ahora que me quiero casar, o ahora que mi hijo va a nacer, o ahora que hay que vender la casa. Cualquiera que sea la circunstancia, realmente orar por la voluntad de Dios realmente no es misterio. La voluntad de Dios ha sido revelada a través de quién es Él y qué dijo Él acerca de su persona y lo que Él hizo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? ¿Quién es Él y lo que hizo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tus finanzas? ¿Quién es Él y lo que hizo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tus años de envejecimiento? ¿Quién es Él y lo que hizo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el 2019? ¿Quién es Él y lo que hizo? No hay misterio. Entonces, mi esperanza es que este mes de enero hagamos simplemente descubrir, retomar, reconsiderar quién es Él y lo que hizo. Es todo lo que vamos a hacer. ¿Les parece bien? Esto es lo que Pablo va a hacer. Y ahora, otra vez, hablando de la urgencia de Pablo, está en prisión. Esta es una carta de prisión. Pablo está encarcelado. ¿Sí? No está hablando desde una conferencia de pastores, no está hablando desde la plantación del campus número 4 que hizo la iglesia madre en Jerusalén. La cosa está caótica. Entonces, Pablo está encarcelado. Hay presión, hay urgencia. Cristo viene en su generación, eso es lo que él cree, hay urgencia y finalmente hay confusión en la iglesia. Entonces, con ese sentido de urgencia, Pablo va a lanzar esta carta y va a escribir esta carta, va a hablar acerca de los valores de la iglesia, de lo que Cristo dijo de su persona, de la obra de Cristo y de lo que la iglesia debe de ser y hacer en un contexto, si se puede imaginar, una corte. Una pelea, una disputa en corte donde están los abogados defendiendo cada quien su caso. Esa es la imagen de lo que está hablando. El capítulo 1, el versículo 15, él inicia esta disputa, esta defensa, es la palabra de la apologética, la defensa de la fe, diciendo lo siguiente: él, ¿quién es él? No Pablo. ¿Quién es él? Otra vez, estamos hablando de Cristo, ¿no es cierto? O sea, yo sé que vienen para algo nuevo y algo refrescante del 2019. No hay algo refrescante más que Cristo.
¿Okay? No les tengo otro mensaje, no les tengo otro libro, no les tengo otra cosa más que simplemente Cristo. Entonces, Él es ¿qué cosa? Pablo dice, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Obviamente que si ustedes leen esta frase o este enunciado en reversa, si lo leen de atrás para adelante, está implicando que estas iglesias, una vez más, estas iglesias tenían una imagen o un concepto diferente a lo que Cristo era. En otras palabras, voy a regresar a lo que dije hace un momento. La cristología o la doctrina de Cristo se trata de entender lo que Él dijo de sí mismo. Eso es lo más importante. ¿Qué dijo Él de sí mismo? Y Pablo está diciendo, Él es, o Él dijo, o Él creyó, o Él vivió, o Él sintió, o Él experimentó que Él es la imagen del Dios invisible. Y otra vez, esto lo hemos hablado por mucho tiempo y si no lo han escuchado, regresen a la página que está ahí en el papelito, hay una página con los sermones y todo eso, pero la implicación es bien sencilla, esto es lo importante, véanme tantito. La implicación es de que esta gente, esta audiencia, y otra vez, tienes audiencia que son griegos, que son judíos, que son romanos, que son bárbaros, es una audiencia muy diversa, es que ninguna de las culturas en este tiempo, ninguna, no quiero saber quién, ni muy apegados a la Biblia o a la religión o muy distantes de la Biblia de la religión, nadie esperaba que en esa Navidad llegara Dios mismo. Esperaban un Mesías, esperaban un rey como David, esperaban un profeta tal vez como Samuel, tal vez un caudillo como Moisés, tal vez alguien como Elías. ¿Recuerdan los personajes? Todos estaban de acuerdo con eso y estaban dispuestos a seguir ese tipo de personalidades, ese tipo de individuos con esos atributos, pero nadie en la historia de la humanidad pensó o se imaginó que el que venía era Dios mismo. Entonces, cuando decimos que Él es la imagen del Dios invisible, en mi mente me viene esta imagen de la imagen. Es pensar en Dios, usando esto como referencia, el cual Cristo es su imagen. ¿Sí captamos esto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios que no puede ser percibido con los sentidos, Cristo lo ha hecho percibible, sería la palabra, no sé cómo se dice en español, pero lo ha hecho de tal manera que nuestros sentidos lo pueden percibir. Ahora, aquí es donde tengo que hacer mi comercial y tengo que hablar acerca de esta importancia de lo que significa que Cristo sea la imagen del Dios invisible, que lo ha hecho visible. E inclusive cuando pienso en el reflejo en el agua, en mi mente no pude dejar de pensar, pero en un eclipse solar. ¿Saben qué es un eclipse solar? Y típicamente decimos que no veamos el eclipse directamente porque nos va a ¿qué? Nos va a dañar. Entonces típicamente, no sé si recuerdan eso, pero típicamente lo vemos a través del reflejo de tal vez una cubeta con agua. No sé si saben de qué estoy hablando. El punto es de que la manera es de que el eclipse no lo veamos directo, que lo veamos como un reflejo. Cuando Pablo dice que Él es el Hijo, Él es el Hijo y es la imagen del Dios invisible, lo que está implicando es que Cristo ha hecho al Dios de la Biblia como algo que beneficia nuestra vida. ¿Qué implico con ello? Estoy implicando que el Dios invisible es incontenible. El Dios invisible no puede ser contenido. En otras palabras, así como un eclipse que no lo puedes ver directamente, no puedes ver directamente a Dios. No puedes contener la gloria de Dios. Entonces la encarnación de Cristo, el hecho de que Él sea la imagen de Dios, es que Dios, como la electricidad se hace beneficiosa a nosotros, nos beneficia y beneficia a aparatos y micrófonos, la luz, lo beneficia porque la electricidad tiene un polo positivo, un polo negativo y tiene también un neutro o tierra. ¿Por qué? Porque lo que hace la tierra es que garantiza que la electricidad, si hay una sobrecarga, va a dañar los aparatos. ¿Me explico? Va a dañar la estufa, va a dañar el boiler, va a dañar todos los aparatos electrodomésticos. Entonces, la tierra lo que hace es que hace lo que es incontenible, la electricidad, lo que te puede matar, lo hace beneficioso. Entonces, piensen en términos de que Pablo está diciendo, ustedes como iglesia han actuado y pensado que la cristología es definir lo que ustedes piensan de Dios, lo que ustedes creen de Dios, la imagen que ustedes tienen, la experiencia, lo cual es inevitable porque somos el producto de experiencias o de hábitos. Pero Pablo está diciendo, independientemente quién eres tú, la realidad es que Dios es incontenible, es invisible. Cristo lo ha hecho visible, palpable, y lo que está diciendo Él es esto, es que esta experiencia de que Él es la imagen del Dios invisible, que es Dios hecho carne, que es Dios entre nosotros, eso implica que Él es ¿qué cosa?
En otras palabras, observen esto, porque aquí es donde empieza, hasta cierta manera, un principio que yo espero que se lleven y que lo hemos hablado y que espero que hasta a estas alturas, después de 6 años de estar predicando esto, lo asimilemos o lo creamos. La Biblia es un libro que, aunque fue escrito, en cierta manera es escrito para nosotros, no fue escrito directamente hacia nosotros. ¿Qué es lo que implica? Que la mente de esta gente no es mente como la de nosotros en el siglo XXI, en el sur de Texas, con una mezcla de tejanos y no tejanos y de otras culturas. El punto es que la Biblia presenta verdades en pares en los cuales parecen contradicción. Cristo dijo que el que quiera ser primero va a tener que ser postrero. El que quiera ganar su vida va a tener que perderla. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál de los dos es? Ese es el mismo principio. Observen que Él es la imagen del Dios invisible, que es Dios mismo, pero a la misma vez Él es el primogénito de ¿qué cosa? Entonces, en este caso, Cristo es literalmente, eso es lo que estamos diciendo, Cristo es invisible, Cristo hace que el Dios invisible se haga visible a través de que Él, no necesariamente que Él fue creado, porque Cristo no fue creado, pero Él tiene supremacía sobre lo que fue creado. Entonces la creación necesita cosas que sean visibles. ¿Me explico? Porque como creación, sí, nos da el entendimiento de que parte de la creación es que existe un mundo visible, un mundo invisible, o existe el mundo en el cual los sentidos lo perciben y existe el mundo en el cual que va más allá de los sentidos, el mundo espiritual. Existe. Entonces, lo que estamos viendo de Pablo es que él dice, esto parece como contradicción, pero la realidad es que estas contradicciones afirman la misma verdad, que el Cristo del cual estamos hablando es aquel que hizo al Dios invisible, lo hizo visible. ¿Qué implica ello? Esto es lo que implica. Implica en el siguiente versículo que es por medio de este, que es el Hijo del Dios invisible, es que absolutamente todas las cosas, ¿qué cosa? Fueron creadas. De que Cristo es la razón porque las cosas son creadas. Cristo es la razón de tal manera que esto de todas las cosas las va a enlistar. ¿Cuáles son las cosas? Es las cosas que están en el cielo. Son las cosas que están son las cosas que son visibles, son las cosas que son invisibles, son los tronos, son los poderes, son los principados. Unas más, piensen conmigo en la audiencia de Pablo, porque es donde está la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia está en lo que dijo el autor y en lo que entendió la audiencia a la cual el autor le estaba hablando. La audiencia de Pablo es una cultura, otra vez, de griegos, de judíos, de romanos, lo cual la base filosófica, o como la gente pensaba, ellos literalmente pensaban que la meta era separar lo físico con lo espiritual. Entonces, la mayoría de esta gente abrazaba la enseñanza de Jesús hasta que tocaras el tema de la resurrección, porque la resurrección es exactamente lo opuesto de lo que ellos veían como la meta. ¿Qué es lo que pasa en la resurrección? Toda persona que muere, y Cristo murió, la muerte es la separación de tu cuerpo con tu, ¿qué cosa? Con tu espíritu o tu alma, se separan. Y en la mentalidad de esta audiencia, eso es lo que ellos veían como la meta. Entonces, eso hace que entendamos, no que justifique, pero entendamos, donde Pablo habla a los corintios, por ejemplo, que tienen esa misma influencia, y en la carta a los corintios vas a encontrar, como en los Gálatas, encuentras a cristianos viviendo vidas desenfrenadas, dándole gusto al cuerpo, como luego decimos, y confiesan a Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque ellos creían que no importaba cómo vivieras mientras creyeras la Biblia. ¿Sí me explico? Ahora, mi pregunta es, ¿esa filosofía es común hoy en día? ¿No? ¿Sí? Este es mi punto, que hoy en día cuando alguien dice yo soy cristiano, trágicamente tenemos que preguntar, ¿qué clase de cristiano? ¿Es el cristiano que va a la iglesia o el cristiano que no va a la iglesia? ¿Es el cristiano que... ¿Sí me explico? Entonces, es lo que está pasando aquí. Cuando él habla acerca de Cristo como el soberano de todas las cosas en creación, las del cielo, la tierra, visibles e invisibles, lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto: Cristo no solamente es el creador de las cosas, pero vean esto, Cristo es el que unifica aquello que la cultura, la religión y el pecado ha separado. ¿Me explico? Cristo lo que hace es que su redención, la redención de Cristo, porque obviamente estamos hablando de post-resurrección, ya Cristo no está entre ellos, la resurrección de Jesús, la obra expiatoria de Cristo no solamente redime el alma del hombre, no solamente es suficiente para llevarnos a una vida eterna con Dios, es para que la vida eterna venga a la tierra mientras estamos aquí.
Entonces, es la unificación, es la experiencia de traerlo todo junto. Por lo tanto, en mi mente, cuando pienso en Cristo como creador, como Cristo literalmente el creador de todas las cosas, eso es lo que me vino a la mente. Hace algunos años celebramos mi esposa y yo nuestro aniversario matrimonial y tuvimos la oportunidad de ir al Grand Canyon, al cañón, le llaman, el Gran Cañón, y tuvimos la oportunidad de ir para allá, pero no manejamos. En esta ocasión lo que hicimos, en esta ocasión es la única vez que hemos ido, es que tomamos un servicio de turismo en Las Vegas y de Las Vegas volamos por 45 minutos al Grand Canyon. Entonces, nuestra experiencia fue por el aire y fuimos en este helicóptero y obviamente una experiencia en la cual yo cuando subí, como todo turista que éramos o que estábamos ahí, yo traía mi camarita, no la de teléfono, una cámara de veras, porque dije, o sea, estas tienen que ser fotos increíbles. Inclusive yo limpiaba el vidrio de aquí para que salieran bien las fotos. De tal manera que viajamos 45 minutos, cuando llegamos a nuestro destino, al Gran Cañón, empecé a tomar fotos. Pero después de 3, 4, 5 fotos dije, no, se acabó, la guardé. Esto no hace justicia. Fotos nunca van a hacer justicia a la experiencia de ver esta obra maestra de creación. Entonces, cuando pienso en lo que Pablo está diciendo, de que todas las cosas por él fueron hechas, pienso en la inmensidad de este pedazo de, que podríamos decir que real estate, de bienes y raíces, si podemos usar ese término, del Gran Cañón, y decir, Cristo, cuando él lo pronunció, se hizo. Es lo que está diciendo Pablo. Cuando pensamos en Adán, pensamos que Cristo fue el que tomó de la tierra polvo, lo formó, y ¿qué hizo Cristo? Le dio ese hálito de vida. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De tal manera que cuando estábamos volando y obviamente simplemente viendo la magnificencia de este lugar, hay un momento en el cual la experiencia se mueve a un nivel más alto de la perplejidad con la que ves esto. Pero es cuando el helicóptero baja lo suficiente para poder ver a la gente que está en el Gran Cañón, de los que manejaron. Entonces te da una perspectiva diferente porque ahora ves el tamaño de la gente con el tamaño del Gran Cañón. Entonces ahora ves más la grandeza de este lugar. Sí, en mi mente pienso en la realidad de que esto simboliza el sol y pensamos en los planetas en el mundo y quisiéramos pensar que el de nosotros es el más importante o el más grande en el sistema solar. ¿Cuál es la Tierra? Casi no se ve. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es que estamos hablando de la grandeza de Cristo, de la supremacía de Cristo, de que Él es aquel que por medio de Él todas las cosas han sido hechas, que Él literalmente pone las estrellas en las constelaciones, de tal manera que observen lo que dice, todo esto que son tronos y poderes, principados y autoridades, observen, todo lo que estamos enlistando ha sido creado a través de Cristo. Él es la razón, Él es el creador de las cosas, y aquí es lo que me encanta de Pablo, que todo ha sido creado para Cristo. ¿Qué es el punto? El punto es de que no solamente Él es el agente de la creación, pero Él es la razón o la meta. En otras palabras, todo lo que existe para Él. Y por favor escuchen esto, porque aquí es donde quiero que pensemos por un momento al iniciar un año completamente nuevo. Estamos hablando de la supremacía de Cristo. Por favor, véanme tantito. La supremacía de Cristo lo que hace, si podemos abrazar, entender, contemplar a través de algo tan tangible como es la creación, tanto de lo visible como lo invisible, la imagen del Dios verdadero, el Dios invisible se ha hecho visible. Eso lo que hace es que si Él es el creador de las cosas, Él es el que sostiene las cosas y todo existe para Él, entonces ¿cuál es nuestro papel en todo esto? El papel que nosotros formamos, la razón que somos parte de la creación es porque somos literalmente mayordomos de esa creación. Entonces menciono esto porque piensen en la crianza de los hijos, en el matrimonio, en las finanzas, en los temores, en la enfermedad, en la inseguridad, en la incertidumbre, en los sueños, en la juventud, en la adolescencia o en la vejez. Véame tantito. El punto es de que si pudiéramos ver la vida a través de la perspectiva de su supremacía, entenderemos qué papel juego yo en la vida. La tragedia del ser humano es que muchas de las veces nosotros nos creemos los agentes de la creación, creemos que es mi vida, mi dinero, mi tiempo, mis fuerzas, es mi pasado, son mis deseos, es mi teología, es mi entendimiento. ¿Me explico? Y al final pensamos que todo es creado ¿para quién? Para mi beneplácito. Es creado para
Porque yo he trabajado por ello, ¿me explico? O sea, a mí me ha costado. Por eso es que, ¿sí ven lo que está sucediendo en este aspecto? Y es ahí donde entra el caos en la vida, porque piensen en el matrimonio. Si el matrimonio es simplemente el casamiento de dos individuos que piensan que son la bujía del equipo y el centro del universo, ¿me explico? Así, honestamente, así, a ver, mejor quédense solteros. Háganle un favor a su familia y al mundo entero. Quédense solteros. Si todo aquel que aspira a casarse tiene que iniciar no con una relación mejor, no con una transformación de sus vidas, eso es importante. Matrimonios saludables, hijos saludables, iglesias saludables, gobiernos saludables, naciones saludables, inician con la supremacía de Cristo. No con nuestros deseos, anhelos, posibilidades, regresemos otra vez aquí. No, eso es importante y ojalá cambiemos y hagamos mejoras, pero escuchen lo que estoy diciendo. Si tu futuro cónyuge, si la persona que está, pues tu hija o tu hijo siendo novio o novia o lo que sea, no están de acuerdo con el concepto, precepto, estatutos de Pablo en la supremacía de Cristo, la mayoría de nosotros hemos abrazado la supremacía de Cristo después de un divorcio, después de descalabros, después de que pensamos que yo era el agente de la creación, de que yo era la razón de que tú existes. ¿Me explico? O sea, es un caos en la iglesia en este tiempo, es un caos en nuestro mundo hoy en día. Pablo termina diciendo esto y con esto vamos a concluir. Pablo termina diciendo en el versículo 17, es por eso que esta supremacía, si acaso no ha quedado en claro, si acaso todavía hay cuestionamiento de que si Él es el creador y Él es el sustentador y Él es la razón por qué todo es creado, es entonces que dice Él, Cristo, es Él es la persona que en un momento dado está antes de todas. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Es de que el mundo visible, otra vez regresando al lenguaje visible e invisible, el mundo visible que somos nosotros, porque somos seres que dependemos de nuestros sentidos, el mundo visible necesita tener un punto de referencia para entender la magnificencia de Dios. La inmensidad de Cristo. Entonces, lo que está haciendo Él está usando el término de las cosas, la creación, como el punto de referencia para entender que Cristo no solamente es creador de las cosas, no solamente sostiene las cosas y no solamente es la meta o el propósito de las cosas, pero dice Él es antes que todas las cosas. ¿Qué es el punto? El punto es de que Cristo es eterno, de que las cosas, todo tiene límite, todo es finito. Cristo es, ¿qué es lo opuesto a finito? Infinito. El punto es de que por medio de Él forman un todo coherente. Esta es la palabra de coherencia o de sostener. Él es lo que mantiene las cosas juntas, es lo que hace que se mantenga todo unido. Otra vez, en mi mente, tratando de procesar lo que está diciendo punto de referencia, pienso en literalmente lo que se le considera la constelación o la galaxia más antigua que se conoce. 12.8 billones de años es lo que tiene aproximadamente de vida esta galaxia. Se formó hace de acuerdo a los científicos, 12.8 billones de años. No tengo la menor idea qué significa eso, porque no sé qué es 12.8 billones de años, no lo sé. Todo lo que sé es que Cristo estaba antes que eso. Es todo lo que sé. Y para mí es más que suficiente. Que Él es eterno, que Él es para siempre, que cuando el mundo es creado Él ya existía. Y inclusive esto, que Cristo no fue creado. ¿Sí? Cristo no fue creado. Nadie creó a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la segunda persona ¿de qué cosa? Del Dios Trino. Entonces, este concepto, una vez más, de que Él es literalmente, Él es supremo, Pablo lo ejemplifica o lo trae a esta experiencia de supremacía. El Hijo del Dios invisible se hizo visible, creador, sustentador, la razón por qué existen las cosas. Pablo simplemente ahora sí introduce el tema de la iglesia. Ahora sí habla de la relación interpersonal, matrimonio, finanzas, sueños, cansancio, enfermedad, todo lo que somos. Esa supremacía de Cristo tiene que reflejarse en la manera en que vivimos la vida, en la manera en que funcionamos como iglesia. Por lo tanto dice Él, Cristo, ¿es qué cosa? Cristo es la cabeza, ¿de qué? Entonces, una vez más, me han entendido. Si Él es la cabeza, nosotros somos ¿qué cosa? El problema cuando ignoramos versículos 15 al 17 es que automáticamente por inercia
Automáticamente por nuestra condición o por nuestra depravación o por nuestro pecado, lo que hacemos es que actuamos, véame tantito, actuamos como que nosotros somos ¿qué cosa? La cabeza. Y Cristo, yo lo he dicho anteriormente, Cristo es un cosmic butler. ¿Saben qué es un butler? Un sirviente cósmico. Cristo simplemente es lo suficientemente bueno para que muera por mi pecado. Cuando yo cierre mis ojos en este mundo, me garantice que voy ¿a dónde? Al cielo. Pero mientras llego, yo soy la cabeza. Yo guío mi vida como yo pienso, como yo siento. Inclusive yo trato a la iglesia como que si yo soy la cabeza. Y solamente me uno a iglesias donde afirmen que yo soy la cabeza. Yo me quedo casado con ella siempre y cuando ella actúe como que ¿quién es la cabeza? Yo soy la cabeza. ¿Sí me explico? Como jóvenes hoy en día, si somos honestos, los hemos criado a los jóvenes. Estamos formando una generación donde les decimos, no, tú eres lo más importante del mundo. No Cristo, tú, tus sueños, tus anhelos. ¿Sí captamos lo que está pasando aquí? Pablo está diciendo, así como Cristo es supremo en la creación, así como Él hizo al Dios invisible, lo hizo visible, así como Cristo es Señor de todas las cosas, es el Señor de la iglesia. Entonces, este 2019, la manera en que vamos a navegar, a procesar, a entender, a vivir nuestra vida como iglesia, es no mejorando nuestra condición, no aprendiendo más Biblia, no haciendo cosas mejores. Espero que eso sucede. Es entendiendo, proclamando, exaltando, y literalmente viviendo que Cristo es la cabeza. Y hacia donde la cabeza dirija, ahí va el cuerpo. Hacia donde la cabeza proclame, es la cuestión donde ahora que esta cabeza que es Cristo y nosotros el cuerpo, eso implica que Él es ¿qué cosa? Otra vez, es el concepto de que Él es antes de todas las cosas. ¿Sí captamos eso? Él no solamente fundó la iglesia, pero Él es la razón por qué la iglesia fue fundada. No solamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero literalmente la iglesia existe para Cristo. Y la iglesia eventualmente va a ser completamente de Cristo. De tal manera que en mi mente, otra vez tratando de procesar esto, cuando pienso en que Él es el principio, vean esto, el hecho de que Él sea el principio, en mi mente pensé en estos galanes del mundo cinematográfico. ¿Los alcanzan a distinguir? ¿No? Hasta ahorita me doy cuenta que está muy chica la foto. Pero básicamente es Michael Keith, Val Kilmer, George Clooney. ¿Sí los reconocen o no los reconocen? ¿Sí? Más o menos. Todos ellos tienen en común un personaje cinematográfico que todos ellos han hecho. ¿Alguien sabe qué personaje han hecho ellos? Todos ellos son Batman. Entonces, es obvio que a través de los años hemos visto y a cada Batman le ponemos una fecha. Es cuando estaba en la prepa, cuando estaba chico él. Pero eso es lo que está diciendo Pablo. Así como la ciencia, los matrimonios, la vida, la iglesia progresa, cambia y sus personajes cambian y todo eso, Pablo está diciendo, Él es el principio. Él es el Batman verdadero. Hay un solo Batman original, ¿no es cierto? Ese es el de los 60s. Es el primer Batman, es el primero, el único que ha habido. Y de ahí surgen los demás. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él es el principio. Él es el fundador, el creador de una raza completamente nueva, que es la iglesia. De un movimiento que es una fuerza imparable, que es el movimiento de Jesús de Nazaret. No hay sustitutos. Él es el principio. Pablo está diciendo que ese principio implica una supremacía de Él. Y la supremacía de Cristo, lo que está diciéndonos es que este principio que Él es aquel que nos muestra o nos lleva a ser el cuerpo o a vivir o a tratarnos en humildad. En otras palabras, véanme tantito, de que hoy en día la gente, el mundo trata de buscar igualdad social, derechos de los humanos, derechos de los niños, de las mujeres, y tratamos de hacer lo correcto, de evitar el suicidio asistido, tratamos de evitar el aborto. Estamos conscientes de problemas morales que hay. Véanme tantito. Esto que el mundo necesita no está basado en lo quebrantado que está el mundo, o en lo difícil que es la vida, o en las carencias que tenemos. Eso está basado en reconocer su supremacía. Cuando Cristo es supremo, cuando Cristo es el primero entre muchos, cuando Cristo reina, automáticamente nos remueve a nosotros de creernos supremos,
de creernos el primogénito, de creernos que somos la razón de por qué las cosas existen. Entonces, una vez más, procesen lo que estoy diciendo. Si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, si Él es el principio, eso implica que Él es ¿qué cosa? El primogénito. Y observen esto, porque aquí está la supremacía de Cristo, que no es nada atractiva para el hombre. Y esta mañana, si tú decides no aceptar este principio, lo entiendo, estás mal, lo entiendo, porque yo batallo para aceptarlo y batallo para vivirlo, porque mi tendencia, una vez más, mi tendencia es que si ya tengo 6 años en esta iglesia, ya deben de seguir mi liderazgo. Si tengo 6 años, al que no le guste que se vaya, si captamos lo que estoy diciendo, yo en mi mente puedo argumentar por qué yo soy el líder. Yo en mi mente puedo argumentar con mi esposa todos los pleitos que tenemos, o con mis hijos. Pero vean la supremacía de Cristo. El modelo de la supremacía es que Él es el principio, ya lo expliqué, pero es ¿qué cosa? Él es el primogénito ¿de qué? Observen la resurrección. ¿Qué es el precedente de alguien que resucita? Tiene que morir. Entonces, aparentemente la supremacía de Cristo es el producto de desprendimiento. La supremacía de Cristo es el producto de sacrificio. La supremacía de Cristo es el producto de, como dice Filipenses capítulo 2, donde estando en la condición de la misma esencia con Dios, no escatimó a algo que se aferró, sino que experimenta la muerte, y esa muerte produce, ¿qué es el punto? Ese es el punto, de que si queremos ver una generación de jóvenes, de niños, de adultos, de ancianos, que literalmente conozcamos y seamos copartícipes de la cabeza como cuerpo, que veamos a Cristo como el original, como el principio, y literalmente lo veamos como el primogénito, tenemos que unirnos a Cristo en sus padecimientos. De que si esta mañana tú estás aquí y tienes hábitos, tienes adicciones, tienes situaciones que literalmente te atormentan emocionalmente, físicamente, ¿sí? La garantía no es que van a desaparecer. La garantía es que literalmente un día eventualmente te unirás con Él en la resurrección. Si acaso conoces la liberación o la restauración en esta vida, gloria sea al Señor, pero no hay garantías. ¿Cómo lo sé? Véanme tantito. Lo sé porque el escritor de este libro está ¿dónde? Y él va a salir de la cárcel solamente para que su cabeza sea despegada de su cuerpo. Esa es la fianza de Pablo. De haber sabido, mejor me quedo en la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día muchos nos quejamos porque estamos en la cárcel, nos quejamos por la situación, nos quejamos porque no me tratan como si yo soy el líder, como si yo soy la cabeza, o sea, sí, observen, Pablo mismo lo dice, para mí la gloria está que me quiero unir a Cristo en sus padecimientos. Él está escribiendo a la iglesia de Colosenses, le está diciendo, si ustedes abrazan la cristología, abrazan lo que Él dijo de su persona, y ustedes actúan en la misiología, actúan como Él actuó, ustedes van a tener que unirse en sus padecimientos. La persecución es inminente, viene detrás de ustedes, y Pablo lo está preparando diciendo, Él es el primogénito de la resurrección para hacer, ¿qué dice? Para hacer todo, en todo. ¿Qué cosa? En otras palabras, su desprendimiento, su muerte lo hace ser. Entonces, como varón, si quieres ser el líder de tu hogar, tiene que iniciar con una vida que se ha desprendido, que ha muerto, una vida que se ha unido a Cristo en sus padecimientos. Si quieres ser la madre que literalmente puede nutrir la vida de sus hijos, no inicia con la sabiduría que tienes, o lo mucho que oras, o lo mucho que sabes, o lo mucho que los amas. Inicia con una vida de desprendimiento, con una vida en la cual esta mañana entendamos que hace 2000 años el Dios invisible se hizo visible a través de Cristo, pero ese desprendimiento implica que Él tuvo que sumergirse, porque el ser humano no podía salir del agua por sí mismo. El ser humano no estaba falto de aire, el ser humano no estaba en un momento de pánico, el ser humano no simplemente estaba tratando de aprender a nadar. La Biblia enseña que el ser humano estaba muerto, ahogado, sin vida. Y hace 2000 años esa imagen del Dios invisible literalmente penetra hasta el mismo infierno y hace un proceso de adopción, donde literalmente paga el precio de eso que llamamos ransom. ¿Saben qué es el ransom? Está hablando de ese proceso de liberación, ese rescate por nuestras vidas. Y aquí está la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es que esta mañana, como Pablo, podemos declarar que ahora en la libertad en Cristo tenemos a un Dios el cual literalmente está
conoce una vida de agrado. ¿Qué es lo opuesto a estar en un contexto de agradecimiento o ser agradable, a tener esa gratitud? Es literalmente un Dios que está en desagrado. La meta del ser humano, la meta de la supremacía de Cristo es que esta mañana te muevas de vivir una vida que simplemente te agrade a ti mismo, que te satisfagas a ti mismo y veas la meta como tener a un Dios que esté satisfecho. ¿Ven lo que está pasando? Esa es la meta del cristianismo, es en la cual literalmente habita en él toda, ¿qué cosa? No tu plenitud. No se trata de que te conozcas a ti mismo, no se trata de que entiendas por qué eres así. Podemos hablar de tu condición, podemos hablar de tus sueños, de tus fracasos, de dónde vienes. La meta es que Dios esté agradado, que esté complacido, y la meta es de que literalmente la plenitud de Dios habite en ti a través de Cristo. La meta es de que literalmente a través de Él, ¿qué es lo que suceda? En otras palabras, veme tantito. Si Dios está agradado, si Él está agradado, si Él es el Dios que literalmente está complacido en ti y su plenitud habita en ti, la razón es para que tú y yo seamos el vehículo de la reconciliación de todas las cosas, de tal manera que son las cosas en la tierra como las que están en el cielo. Y vean esto. Esa reconciliación no es el cambio de circunstancias, es la presencia de ¿qué? Es entender que la paz de Cristo, la paz de Dios es una persona, su nombre es Cristo. De que esa paz es la que mediante ¿qué cosa? Mediante ¿qué cosa? Viene la paz. Una sangre derramada mediante literalmente una experiencia de cruz. Hace 2000 años Él derramó su sangre, Él fue a la cruz. No tienes que ir tú. Pero lo que tenemos que hacer es que tenemos la habilidad a través de su sangre, a través de su cruz, de ver que la meta de esta iglesia, la meta de tu hogar, es literalmente ver a un Dios que está complacido, es a un Dios que su plenitud habita entre nosotros, y que eso entre nosotros es para que el mundo sea reconciliado hacia Él.